Allin hamusqa kichik kachun yachakuqkuna. Tukuyni kichikpaq hatun napaykuy kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad les estaré enseñando a cómo decir la edad en el idioma quechua porque es diferente a lo que nosotros decimos en el idioma español. Así que empecemos con este video. Ajina gaspaqa yachakuqkuna kallarina kachun. En el idioma español lo decimos de la siguiente manera. Decimos yo tengo 35 años. Pero en el idioma quechua no puedo utilizar el verbo tener, que en quechua sería capui. Y yo no puedo decir en quechua ñoca, quinsachunca, pishka, capuan. No se puede decir de esa manera, ¿sí? Entonces la estructura es de una manera diferente. Y es de la siguiente manera. Para empezar vamos a poner aquí al sujeto de la oración, que sería ñoca en este caso. Sé que muchos de ustedes me dicen ¿para qué pongo el sujeto de la oración cuando no es necesario? En efecto, no es necesario, pero como estoy enseñando el idioma quechua, sí lo voy a poner aquí al sujeto de la oración. Cuando ya ustedes dominen el idioma, pues sí, pueden omitirlo y directamente decir Kinsa chunka pishka watayuj kani directamente. Pero aquí lo vamos a poner para los que recientemente estén aprendiendo. Entonces empecemos con el sujeto de la oración, que sería ñoca. Y después del sujeto de la oración viene el complemento o el objeto. Entonces sería aquí 35 años. Entonces decimos Kinsa chunka pishka wata. Bueno, hasta ahí sería 35 años. Y aquí viene de cómo decimos el verbo tener, pero en el idioma quechua. Lo que pasa en el idioma quechua es que tenemos que utilizar un sufijo que va a ser el yuj y el verbo kai, que significa el verbo ser o estar. Es más o menos como en el idioma inglés. Para decir la edad en el idioma inglés decimos I am 35 years old. Y utilicé el verbo ser o estar. Y pasa lo mismo en el idioma quechua, pero ahí aumentando lo que es un sufijo más. Entonces, el sufijo yuj y el verbo kai, los dos forman el verbo tener. Entonces, el sufijo yuj puedes añadir lo que es al número y podemos decir ñoca, quinza, chunca, pishka, yuj, kani. Y ahí tendremos el verbo ser o estar. O también podemos decir de la siguiente manera, decir ñoca, quinza, chunca, pishka, watayuj. Miren, al wata estoy aumentando en este caso el yuj, que puede ser también válido. Watayuj, kani, que tiene que venir ahí el verbo ser o estar. Y de esta manera entonces decimos la edad en el idioma quechua. Utilizamos el yuj y el verbo ser o estar para expresar el verbo tener. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, para ti, que te voy a poner la edad que tienes 25 años, entonces yo te diría kan iskay chunka pishka watayuj kanki. Y en tercera persona vamos a suponer que tiene, 45 años, ¿ya? Entonces decimos pai tawachunka pishka watayuj. En este caso, en tercera persona, el verbo ser o estar no existe, ¿sí? En la conjugación verbal, cuando nosotros hacemos del verbo ser o estar, en tercera persona no se conjuga. Entonces, si nosotros quisiéramos conjugar el verbo ser o estar, decimos ñojakani, kan, kanki, pai, no hay, ¿sí? Entonces, en tercera persona, simplemente la oración terminaría con el sufijo yuj. Nuevamente digo, pai, tawachunka, pishka, watayuj. Nada más. Y si quiero decir también de, por ejemplo, que tiene 27 años, pues digo, pai, iskaychunka, kanchij, niuj. Nada más. Bueno, espero que te haya servido este video. Si es así, pues regálanos un like, comparte este video y también suscríbete a este canal. Hasta Kamaya Kachun Yachakujuna, Tinkunakama.